Buenas noches. Esta es la explicación de nuestro código para la aplicación de recorte. Entonces, en esta actividad se nos pedía en un display tener una pantalla aproximadamente un recuadro en la mitad de la ventana que se creara, donde sin importar desde qué posición o ángulo se formaran líneas, solo se podrán observar las líneas o la parte de las líneas dentro de ese recorte. Entonces para eso hicimos lo siguiente, incluimos las librerías necesarias como siempre y aquí tenemos las variables globales de los puntos, tanto inicial como final. Aquí tenemos tres vectores de 4 posiciones que pues, son para las zonas y para las operaciones lógicas. Aquí pixel para siempre, como siempre, por si se necesita para algo en específico. eh, pero lo importante es aquí línea. Se utilizó el glines, em, pues que directamente solo se pide en los dos puntos para formar em, la línea entre esos justamente dos puntos que se envían. Entonces iniciando con el main, no tiene nada de diferente, es el mismo que se ha manejado hasta ahora, el tamaño y pues la función de mouse y la función de inicio. La función de inicio simplemente llama a pixel para que pues inicie la ventana para empezar a dibujar. Y aquí simplemente mando a línea, que es el que utiliza glines, para hacer el recuadro. Simplemente estos son unas em, coordenadas especificadas, pues son el centro de la ventana creada. En el mouse, aquí simplemente tenemos el ciclo que valida la función de los botones. Entonces, esto necesita simplemente dos clics para unir dos líneas. Entonces, primero sirve con el botón izquierdo. Aquí simplemente se está pasando a las variables globales la posición X y Y donde se dé clic. Y aquí donde se inicia ya las operaciones en sí con los vectores. Aquí se llena el vector A en sus 4 posiciones con ceros y el vector B en sus 4 posiciones con 0. El vector A se refiere al primer punto y el vector B al segundo punto. Y luego se llama zonas. No, aquí no se dibuja directamente, se llama zonas. Zonas lo que hace es que la ventana está dividido prácticamente en 9 zonas, donde solo la zona interior es donde se pueden observar las líneas. Aquí simplemente es una función para determinar la zona del punto opuesto. Entonces, por ejemplo, aquí lo único que hace es, hay condiciones por si está en la zona superior, por si está en la zona inferior, por si está en la zona derecha y por si está en la zona izquierda. Eso simplemente lo que va haciendo es llenando los vectores A o B, dependiendo si están en la zona superior. Si están en la zona superior o inferior o derecha, tienen posiciones del vector específico. La primera posición es para verificar si está en la posición superior. La segunda posición es para verificar si está en la zona inferior. La tercera posición es para verificar si está en la zona derecha y la cuarta posición es para verificar si está en la zona izquierda. Eso significa que la única zona que no tiene ningún número es la interna, donde está el recorte donde se observan las líneas, que sería 0, 0, 0. Aquí simplemente se saca en consola los números correspondientes o prácticamente el código de los puntos. Y simplemente llamamos a otra función llamada inmediato. Inmediato, como su nombre lo dice, es simplemente validar las líneas que son aceptadas o negadas inmediatamente. Entonces, aquí tenemos una variable de decisión, que es una variable para diferenciar las líneas parcialmente aceptadas, ya que hay algunas líneas que pueden iniciar en zonas de negación, pero pasar por la zona de aceptación y luego terminar en zonas nuevamente de negación. Entonces, esto es para diferenciar las zonas que son inmediatamente aceptadas o negadas. Aquí entonces empezamos a hacer operaciones con los vectores. Aquí en el otro vector que no se había utilizado hasta ahora, AB, como su nombre lo indica, es la unión, se está haciendo la operación OR. Es como una adaptación de la operación OR,
lo único que se hace es sumar en cada posición de AB el valor que hay en vector A y en el vector B. ¿Esto para qué se hace? Esto es para que se hace que si en alguna de estas posiciones de alguno de los vectores hay un 1, se puede diferenciar que esa línea no hace parte o no está dentro de la zona del recorte, entonces esa no se aceptaría inmediatamente. ¿En qué casos se aceptaría inmediatamente? Cuando la suma de, de las cuatro posiciones de ese vector es igual a 0, ya que si en esta operación OR todo da 0, la suma entre cuatro ceros obviamente es 0. Entonces, si esto se cumple, se va a dibujar esa línea y se va a sacar en consola un mensaje que dice que esa línea es aceptada inmediatamente. Y aquí simplemente se cambia el valor de decisión para para una condición que se mira más adelante. Aquí simplemente se reinicia el vector AB, ya que ahora se va a pasar al segundo tipo de líneas, que son líneas que son negadas inmediatamente. Aquí a lo que se hace es prácticamente la operación AND, donde se busca que si en la misma posición del vector A y B hay un 1 y 1, la suma de estos va a ser mayor a 1. Si esto se cumple en el vector AB, en esa misma posición se va a reemplazar por un 1. Es decir, el único caso que esa condición se cumpla es cuando tanto A como en B en esa misma posición y hay un 1. De esa forma se va a poner un 1 en el vector AB. Eso es prácticamente lo que la operación AND busca hacer. Y muy parecido al anterior, en un ciclo if, en un conditional if, se suman nuevamente las cuatro posiciones del vector AB, pero en este caso lo se busca es que si esta suma llega a ser mayor o igual a 1, esas líneas son negadas inmediatamente. La única forma de que no se niegue una línea es donde en ninguno de las líneas, ninguno de los vectores tenga un 1. De esa forma, esta suma no va a ser mayor o igual a 1. Eso significa que esa línea está al menos o pasa al menos por la zona de aceptación. En el caso de que en esta posición AB se llegue a posicionar un 1, luego en esta suma ya mínimo va a haber 1, por eso se pone igual a 1. De esa forma se sabe que esa línea se tiene que negar y como se pueden dar cuenta no se pide que se dibuje ya que esa línea se negó inmediatamente. Y aquí nuevamente se cambia para el parámetro decisión a 1. Ahora es donde aquí se analiza el valor de decisión. Si el valor de decisión no ha cambiado, es decir, que no fue ni aceptado ni negado inmediatamente, va a entrar a este que es aceptado parcialmente. Saca un mensaje donde se dice que fue aceptado parcialmente y se llama a parcial. Y parcial lo único que hace es primero calcula la pendiente y luego analiza si alguno de los puntos, tanto el primero como el segundo, está dentro de la zona de aceptación. Si esto lo hace, modifica una variable llamada com de comprobante, donde inicialmente es inicializada en 0, ya que si el primer punto está dentro, solo se tiene que modificar el segundo. Si el segundo está adentro, solo se tiene que modificar el primero. Recuerden que si los dos están adentro, ya se habrá aceptado antes en el de inmediatamente. Pero en el caso de que ninguno de los puntos esté dentro del recorte, pues ahí es donde el caso com igual a 0 se analiza en el switch. Entonces justamente se analiza en un switch la variable com, tiene el caso 0, el caso 1 o el caso 2, que lo único que hace es arreglar o recalcular los puntos que están afuera de la zona de recorte. El caso 0 arregla los dos, el caso 1 arregla el punto 2 y el caso 2 arregla el punto 1. Lo único que hace aquí es simplemente con la pendiente y simplemente verificando con los vectores A y B en qué zona está para saber qué punto se puede utilizar. Simplemente se recalcula el otro punto que no se conoce. Así para todos los puntos, dependiendo de qué zona está, si está en la zona superior, en la zona inferior, en la zona izquierda, derecha, bueno, desde cualquier lado. Y lo mismo para, bueno, para el otro punto,
pues en el caso de que los dos puntos estén fuera, pero que pase por la zona de recorte. Lo mismo para solo cuando hay que arreglar el segundo punto, pues es más corto, que es la mitad, y cuando hay que arreglar el primer punto. Por eso aquí se analiza el vector A y aquí se analiza el vector B. Aquí simplemente se muestran en pantalla y se llama línea, con esos puntos que se acaban de recalcular. Entonces vamos a depurar. Entonces, como podemos ver, se va a generar inicialmente una zona, una ventana, donde hay un cuadro de color rosa, donde es aquí la zona de recorte, donde lo único que se podrá observar, las líneas, son las que estén aquí dentro. Entonces vamos a iniciar con una línea que sea negada inmediatamente, que es aquí en esta zona de afuera. Damos dos clics y como podemos ver en consola, nos saca la zona del primer punto, la zona del segundo punto, que está la zona de aquí, y dice negado de inmediato, porque está fuera de la zona de recorte. Entonces ahora por ejemplo vamos a hacer otra y lo vuelve a decir que fue negado de inmediato. Así para cualquier pareja de puntos que formen una línea fuera de la zona de recorte. Ahora, una línea que esté dentro de la zona de recorte va a decir aceptado de inmediato y como podemos ver sus coordenadas o su código es 000, ya que está dentro de la zona de recorte. Entonces se puede de cualquier forma, cualquier ángulo, cualquier pendiente. Pero lo interesante son las que son aceptadas parcialmente. Eso se refiere a líneas que pasan parcialmente o completamente por la zona de recorte. En este caso el primer punto que puse aquí fue afuera, pero ahora vamos a ponerlo adentro. Y como nos podemos dar cuenta, une la línea, pero solo une la línea dentro de la zona de recorte. Esta parte de la línea que falta no se ve porque está afuera. Entonces lo mismo podemos hacer de cualquier lado. Como podemos dar cuenta, hace la línea, pero solo hasta el recorte. De aquí en adelante no se nota. Y así solo se pueden observar líneas dentro de la zona de recorte, que pues está delimitada por este recuadro rosa. Entonces ahora por ejemplo, esto es en el caso de que uno de los puntos esté adentro y el otro afuera. Pero en el caso que los dos estén afuera, como este, igual la va a generar. Pero solo se genera lo que está dentro de la zona. Estas esquinas no se van a ver. Vamos a verlo aquí y acá. Ahí la generó, pero no se ven las esquinas. Y aún sigue negando las zonas que están fuera o alejadas de la zona de recorte, que no muestra esas líneas. Las de adentro y las de parcialmente aceptadas. Eso sería todo. Muchas gracias.